Bien, les comentaba hace algunos momentos que no dejan ingresar a la prensa al Teatro Nacional para poder tener la cobertura periodística de lo que va a ocurrir allí en unas horas, y precisamente el Consejo de la Prensa Peruana ha emitido este tuit. El Consejo de Prensa del Perú pide a las autoridades de la presidencia que se deje ingresar a los periodistas a la juramentación de los ministros, como ocurre en toda democracia. Causa serias preocupaciones que se aduzcan problemas de coordinación para evitar su ingreso al Teatro Nacional. Y estamos en vivo con nuestra compañera Lourdes Castillo precisamente para hablar sobre ese tema, porque Lourdes, tú tienes muchísima experiencia, ¿no es cierto?, en estos temas. Has estado en muchas ceremonias de juramentación, has cubierto actividades oficiales, en fin, incluso en pandemia, sobre todo en estos accidentados 5 últimos años. Cuéntanos, ¿cuál sería el motivo? ¿Por qué no dejan ingresar a los reporteros? Sí. Para comentarte un poco y para que el público también sepa, estas actividades siempre han sido abiertas a los medios de comunicación. En particular, la juramentación de los ministros siempre se ha dado en Palacio de Gobierno, en el Salón Dorado, como recordarán muchos de nuestros televidentes también. Quien cambió un poco el estilo fue el señor Pedro Pablo Kuczynski, que tomó la juramentación de sus ministros en el patio de Palacio de Gobierno. Pero siempre, hasta en tiempos de pandemia, hemos tenido acceso con las medidas del protocolo y de salubridad correspondientes, con doble mascarilla, con el protector facial. Así es. Nos toman la temperatura incluso para poder ingresar a estos lugares tal cual cualquier ciudadano, las mismas medidas. Todos pasamos por el protocolo, nos toman la temperatura, nos echamos alcohol, nos identificamos correctamente con nuestras credenciales, en muchas ocasiones incluso nos piden el DNI para cotejar la información y también lo mostramos. Sí, por esa parte siempre ha habido acceso a la prensa, a los medios de comunicación y por supuesto la señal abierta de Canal 7 también ha estado siempre mostrando todo lo que ocurre y muy puntuales también en todo este tipo de actividades. Es lo que llama mucho la atención. ¿Por qué no se da hasta este momento una transmisión desde el interior del teatro? Lo que ocurre, ¿por qué no se sabe quiénes son los ministros? ¿Por qué hasta este momento no se ha producido esta juramentación? ¿Y por qué no tenemos acceso nosotros como medios de prensa, ya que también el presidente Pedro Castillo en su momento dijo que iba a haber también de todas maneras la libertad de información, pero lo que vemos en estos momentos nos hace pensar un poco en ello y además hay mucha incertidumbre porque no tenemos acceso a ningún tipo de información. Estamos en plena vía pública, de hecho, nos encontramos en una ciclovía, Marisol. Estoy en una ciclovía y a mi mano izquierda están los vehículos pasando. También nos encontramos con motos y con algunos ciclistas. Entonces tenemos que sortearlos un poco para poder tener la imagen que les mostramos. Mira, incluso tenemos aquí la baranda, el jardín. Y del otro lado recién están los vehículos oficiales y las escaleras eléctricas que les mostramos. Así es, muy complicada. Ni siquiera nos han permitido acercarnos a la puerta principal. Muy complicado, Lourdes, como nos cuentas, la transmisión que estamos haciendo en este momento, porque es cierto, claro, Canal 7 está transmitiendo y tiene esta imagen que tenemos desde el interior del Teatro Nacional para todos los demás canales. Pero como nos comenta Lourdes, en realidad esto ya estaba planeado desde ayer, no se pudo acreditar a un medio de prensa, un equipo por cada medio de prensa, con organización dividida, como se ha hecho en el Congreso, como se va a hacer mañana además en el desfile. Entonces, preocupa que en esos momentos no se pueda informar de lo que viene ocurriendo desde adentro, sobre todo como nos comenta Lourdes, ella que ha estado en diferentes juramentaciones, incluso en la época más compleja de la pandemia, dentro de Palacio de Gobierno, por supuesto, con todo el protocolo que se necesita, como ella nos comenta, ¿no? Con la mascarilla, con la temperatura, distanciados.
se pudo haber organizado. Lo cierto es que a esta hora ya ha pasado una hora de que se citó a los equipos de prensa ahí, desde que se anunció oficialmente que iba a ser la juramentación a las 8:30 en el Teatro Nacional. Nos tiene información también Carlos Medina. Carlos Medina, desde tu punto de transmisión, que me parece la Javier Prado con aviación, ¿no es cierto? Sí, así es, Marisol, tal y como lo mencionas, todavía continuamos aquí en los exteriores en la avenida Aviación, donde pues como puedes ver en imágenes todavía continúa este grupo de personas a la espera de que pueda salir algún personaje político. Junto a ellos nos encontramos nosotros, los medios de comunicación, que también no tenemos acceso. Como podemos ver, te voy a mostrar un poco el panorama, Marisol. Nuestros compañeros, colegas de distintos canales, pues también están aquí a la expectativa. No tenemos un acceso para poder ingresar, al menos al exterior, a la puerta principal del Gran Teatro Nacional y poder dialogar con cada uno de los personajes políticos que puedan estar ahí. Pero, sin embargo, hasta el momento continuamos a la expectativa de lo que pueda ir ocurriendo. Vamos ahí entonces, Carlos, que están todos los equipos de prensa, apostados todos transmitiendo de los exteriores. Como hemos dicho, no se le ha permitido el acceso a la prensa al interior del Teatro Nacional, como en otras oportunidades se ha hecho. Como les decía, mañana hay un equipo acreditado para estar en el desfile militar, también se ha hecho en el Congreso, se ha hecho en otras juramentaciones, incluso durante la pandemia, como nos comentaba Lourdes Castillo, con el protocolo, con la toma de la temperatura, en fin. Pero esta vez han cerrado el teatro, ven ahí las rejas, no hay acceso y los periodistas solo pueden transmitir desde las afueras, ¿no?, del Teatro Nacional. Vemos ahí la imagen, pero todavía no hay movimiento, todavía no hay gabinetes, todavía no hay gabinete y ya hay crisis, una crisis preministerial. La elección de Guido